Y estamos aquí en Viva la Gente, vamos a hablar de nutrición y de salud para este verano, recomendaciones, riesgos también a tener en cuenta cuando estamos, por ejemplo, en esas comidas, cenas largas de verano, y lo hacemos como siempre con Victoria Góngora, nutricionista. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, en el verano cambiamos un poquito la alimentación, sobre todo porque es saludable y sobre todo porque hay que hidratarnos mejor, ¿no? Así es. En verano tenemos que tener en cuenta unas nociones básicas, primero de hidratación, de higiene de los alimentos, un poco más ampliadas de las que solemos tener todo el año. Entonces, empezando por la hidratación, tenemos que tener en cuenta que porque hace mucho calor, las altas temperaturas, tenemos que beber un poquito más, vamos a sudar más, tenemos que prestar especial atención a niños y a adultos mayores. Sí, porque pierden un poco, ¿no? Esa sensación de que les falta esa hidratación. Así es, como esto se regula en el cerebro, sobre todo los adultos mayores, esta sensación de sed la tiene más disminuida, así que hay que ofrecer agua constantemente. Y pues el resto de adultos, aunque tengamos esas percepciones de la sed bien, hay muchas veces que con el estrés de trabajo se nos olvida, ¿no? Se nos va olvidando. Hasta que de repente el cuerpo dice, ay, estoy fatigado, estoy fatigado. Claro, claro. Voy a beber algo y a lo mejor bebo algo rápido que no está bien. Exacto. Y además podemos tener incluso náuseas, pérdida de apetito, sentirnos muy débiles. Mareos, ¿no? Claro. Exacto, no podemos obviar que la hidratación es un punto clave para nuestro cuerpo. Al final el agua va a hacer que se transporten nutrientes, que se excreten sustancias, es totalmente clave. Así que hay que hidratarse y con agua. Y eso es, porque por ejemplo nos estamos dando una vuelta un sábado por la tarde, hace calor, una tarde de esas de verano, y dices, ay, voy a tomarme un agua limón. ¿Qué pasa? Pues nada, ¿hidratamos o no? Pasa que el agua limón está muy rica, está muy fresquita, pero no va a ser algo que nos hidrate porque al final contiene bastantes azúcares. Está bien tomárselo de vez en cuando, pues simplemente por placer, por disfrute, pero no olvidemos que la fuente principal de hidratación va a ser el agua, y el agua también contiene frutas, verduras, por ejemplo. A mí me pasa que cuando pido algo así, digo, un agua limón, pero una botellita de agua también. Claro. Es normal, entonces, tener esa sensación que aparte necesites el agua, ¿no? Claro, porque además las personas que, por ejemplo, no estamos muy acostumbradas a sabores tan dulces, porque de vez en cuando, pues a lo mejor si nos tomamos algún helado o algún agua limón fuera, pues notamos ese dulzor incluso más. Al en casa no estar acostumbrados a algo tan dulce, sales fuera, te tomas el agua limón y luego notas hasta como que la garganta te pica, ¿no? Como que tienes incluso mucha más sed. Entonces, bueno, al final sabemos que estas cosas son de consumo puntual para disfrute, pero no para lo que es una hidratación. Bueno, vamos a hablar también, lo estaba diciendo antes, de pues que en verano alargamos también porque se está bien, las terracitas, las casas de verano, las comidas, y nos cuesta levantarnos y a veces dejamos pues los restos de comida, que no son solo restos, sino es comida que ha sobrado y que sirve perfectamente para otro día, como por ejemplo pues la sandía, el postre, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? Pues lo primero es que hay que tener en cuenta que cuando cortamos las frutas o las frutas que compramos cortadas en el supermercado, pues al final tienen riesgo de que proliferen ciertas bacterias que están en su salsa, como puede ser salmonela, como puede ser listeria. Por tanto, si corto la fruta, pues intento meterla a la nevera también cuanto antes y comérmela pues más o menos en 2 días. No, o sea, proliferan las bacterias cuando tenemos la fruta fuera de la nevera, ¿no? Claro, y cuando la tenemos cortada, porque al final la tenemos cortada. Exactamente, entonces la pieza mejor comprarla entera, si vamos al supermercado que la pieza esté entera, o si vas a la frutería que te la corten en ese momento para ti, y luego pues no dejar pasar más de 2 días, porque ya te digo, las mayores intoxicaciones alimentarias se producen en casa, por mucho que veamos en las noticias. Que pensemos que realmente las intoxicaciones es porque un restaurante es porque no tiene los productos adecuados, no los conserva perfectamente, y nada más por cortar mal nuestro producto, comprar productos cortados, de que es la fruta que pensamos que estamos comiendo estupendamente, nos podemos intoxicar de una manera fácil. Sí, pensamos que el problema es solo la ensaladilla rusa y la tortilla mal cuajada del bar, pero es que en casa sucede muchas más cosas que cuando vamos a cualquier cafetería, que esto no implica que, por ejemplo, ahora en verano intentemos pues no comer eso, una tortilla pues que lleva mucho tiempo fuera, intentar limitar. Si te vas ahí al norte todo es poco cuajado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exacto, hay que tener cuidado, sobre todo las personas que al final están inmunodeprimidas, que están en algún tratamiento y el resto podría afectar también. Más una bacteria, ¿no? Claro, les podría afectar mucho más, con mucho más sintomatología, entonces pensemos que al final
esto implica que vaya vómitos, que haya náuseas, que pueda haber diarreas, así que pues si podemos comprar fruta y verdura y de alguna forma hacerla correctamente, que no esté cortada, que luego evitemos la contaminación cruzada, el corto, el pollo en la tabla del pepino, no, el pollo en su tabla, el pepino en su tabla, cada uno con su cuchillo, porque si no... Para no contaminar. Para no contaminar. Muchas veces también en estas comidas de verano, si vienen invitados a casa, pues todos se ofrecen, ay, dame, que yo corto esto, que yo corto lo otro, es como... Bueno, vamos a poner unas pequeñas normas para ver dónde cortamos cada cosa y luego también lavar muy bien, secar bien las superficies. Entonces, simplemente unas pequeñas normas de higiene para salvar el verano y no Pero sufrir. qué complicado esto ahora con que se vende todo cortado y troceado, las sandías hemos dicho, melones, pero hasta el coco se vende envasado ya y cortadito, ¿no? Por lo que es un poco complejo eso de pelar un coco. Claro, yo creo que al final lo que tenemos que intentar es comprar un poquito más de fruta entera y luego comerla, consumirla lo antes posible. Ya. Es decir, por No supuesto, almacenar tanto, sino ir como se hacía antes, ¿no? Más a menudo a comprar. Claro, porque tampoco es cuestión de que ahora la gente diga, ah, pues si ya no compro esto así, ya no como fruta. No, tenemos muchas más opciones, tenemos melocotones que los podemos pelar en un momento, o no pelarlos, lavarlos bien, tenemos cerezas que están ya listas para consumo, simplemente lavarlas, es decir, al final no tiene por qué estar todo cortado, simplemente tener en cuenta que si compro una piña que ya está cortada del supermercado y no sé cuándo la cortaron ni qué día, pues puede ser que acarree ese riesgo. Me decías lo de los productos fuera de la nevera, pero no solo entonces la fruta, cualquier, por ejemplo, comida que nos ha sobrado, por ejemplo, se ha hecho una paella y ahí sobra, como muchas veces, y se guarda en la nevera. Se debería entonces, ¿qué pasa? Porque hay veces que esto se hace la sobremesa y la paella sigue estando ahí en el paellero. Claro, ¿no? Pues todo esto es un caldo de cultivo perfecto, o sea, es que las bacterias se hacen su agosto, están allí tranquilamente proliferando, por tanto, que nos sobra comida, va a un tupper hermético y va para la nevera. Pero lo típico, ¿no?, de también que las sobras, ¿no? Por ejemplo, pues sobra, como tú dices, bastante paella. Bueno, lo dejo aquí, que luego fulanito se lo lleva a su casa, ¿no?, en el tupper. Y se queda preparado toda la tarde fuera de la nevera. Claro, pues vamos a ver si cuando fulanito se vaya a comer eso dentro de 2 días, ¿qué tal le sienta? Ya. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas porque, por supuesto, tenemos que aprovechar esos restos, pero, oye, simplemente llevar un poquito de cuidado. Bueno, tenemos que cambiar también la alimentación en verano un poquito, ¿no? Sí, sobre todo cambio en cuanto a tener en cuenta los productos que nos da esta estación, es decir, frutas, verduras de temporada, aprovechar, ¿no?, claro, los productos frescos y, bueno, que también hace fresquito y nos apetece más el tema de ensaladas, parece que nos apetece más incluso la clásica de toda la vida, las frutas, los gazpachos, ¿no? Sí, sí, intentar pues eso, hacer gazpacho o comprar alguno que esté hecho que tenga buenos ingredientes, hacer cremas frías, hacer ensaladas, por ejemplo, de legumbres, cosas muy simples que al final van a hacer que estemos muy hidratados, que estemos bien nutridos, incluso, por ejemplo, ensaladas completas que lleven legumbre, pueden llevar incluso fruta, por ejemplo, algún tipo de fruta de verano, como puede ser un melocotón, lo podemos pasar incluso un poquito por la sartén y luego ponerlo en la ensalada, que queda también muy bien. ¿No me digas? Sí. ¿Melocotón por la sartén? Sí, un poquito y se queda así bastante jugosito. Ay, no lo había probado nunca, así como dulce. Sí. Incluso muchas veces también la piña, pasarla... ¿Por la sartén? Por la sartén, sí. Anda. Cosas nuevas, vamos, no tenemos que estar todo el tiempo en la cocina, por eso digo que vamos a intentar aprovechar que hace calor y que hay bastantes preparaciones sencillas y sobre todo pues cosas que están casi en crudo, que no hace falta que hagamos mucho. Por ejemplo, también si vamos de barbacoa, pues no pensar solo en unas salchichas, oye, vamos a llevarnos unas berenjenas, unos calabacines. En verano también cuesta más, ¿eh? Está muy bien esas reuniones de barbacoa, pero cuesta mucho digerir con el calor también toda esa carne, ¿no? Sí, cuesta mucho y luego nos sentimos como muy pesados. Con mucho sueño, además luego tendemos a beber más alcohol, por lo tanto, claro, o sea, al final formamos ahí un... Va acompañado todo de, bueno, de un poco compacto, luego con el postre que no suele ser nada saludable, sino que se omite muchas veces el postre saludable por los helados y estas cosas, ¿no? Eso también, es decir,
como ahora Victoria ha dicho que no consumamos fruta cortada, no, pues me tomo un helado, no quiero que ese sea el mensaje, que luego me lo veo venir. Sí que podemos comernos fruta, podemos llevarla entera, podemos cortarla, intentar comerla dentro de lo posible, que esté bastante bien refrigerada, pero no comamos siempre helado después de comer. Ya. Es que yo veo gente que lo hace mediodía y noche. Una cosa es de vez en cuando, un heladito, vas paseando, Bien. pero si se hace una costumbre, luego también, ¿qué pasa? Que llega septiembre y nos echamos las manos a la cabeza. Vamos a intentar mantener unos hábitos mínimos. Oye, además, Victoria, pues que terminan ya los niños y niñas en los coles, pues una actividad para hacer con ellos que les suele encantar, eso de hacer helados artesanos y pues aprovechamos las frutas, ¿no? Por ejemplo. Claro, podemos utilizar cualquier fruta de temporada o, por ejemplo, plátanos, sandía, melocotones, fresas. Podemos coger también yogures naturales o yogures, ¿Lo mezclamos? claro, de coco, y nada, sería batir la fruta, coger un yogur y al congelador. También podemos echar unos trocitos de chocolate, un poquito de canela para dar un poquito de sabor y tener algo en casa que esté más o menos dulce, que esto no va a sustituir a la fruta entera, pero oye, mejor eso que un helado industrial a diario. Bueno, y podemos hablar también de productos menos aconsejados para el verano, para esa alimentación, buena alimentación para estos meses. Alimentos menos aconsejados, pues serían sobre todo embutidos, alimentos de estos precocinados que tienen mucha sal. ¿Por qué? Porque también en verano solemos a retener más líquidos, a sentirnos bastante más hinchados. Entonces, todos estos alimentos que contienen tanta sal, pues nos van a hacer un flaco favor. Luego, por supuesto, el desterrar mitos, por ejemplo, este de que la cerveza hidrata, no, la cerveza no nos hidrata, sino a ver quién nos ha levantado un domingo con dolor de cabeza después de irse de cervezas y con la boca seca. Hay gente que dice que sí, que cuando se va un sábado, pues solo cervezas y que va a levantarse mejor. No hidrata. No hidrata. Es nada positivo igualmente. No hidrata. Que una de vez en cuando, oye, pues que no pasa nada, como todo, ¿no? En su justa medida. Claro, es decir, que si a alguien le apetece beber alcohol, pues nada, bajo su juicio, pero que no sea en ningún momento con el objeto de hidratar, que desde luego que no es eso. Para hidratar, sobre todo, pues también podemos empezar a utilizar más infusiones con hielo en casa, hacer agua infusionada de sabores, ponerle menta, ponerle limón, ponerle fresas. Hay un montón de recetas muy sencillas para darle un poquito más de sabor al agua y no recurrir siempre pues a refrescos azucarados, a zumos, etcétera. Sí, pues que al final todo lo rico y todas esas bebidas van acompañadas de mucho azúcar, ¿no? Sí. Y si ya lo tenemos por otro lado, que siempre lo tenemos también por otra clase de productos, vamos a intentar reducir un poco ese consumo para este verano. Claro, tenemos que jugar bien nuestras cartas, disfrutar del verano, por supuesto, disfrutar de nuestra alimentación, por supuesto, pero nadie quiere llegar a septiembre y estar llorando porque ha perdido todos sus hábitos, al final ha comido peor de lo habitual por todos esos eventos que también proliferan como las bacterias. Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado y pasar el tiempo necesario en la cocina, que tampoco tiene que ser mucho porque hace mucho calor, pero sí tener unas preparaciones mínimas, porque al final cocinando es como aprendemos también sobre alimentación, sobre el peso de los alimentos, las raciones, los nutrientes que va teniendo. Así que os animo a meteros un poquito en la cocina y a disfrutar de esa alimentación de verano. Bueno, bien, yo creo que tenemos ya los consejos sobre cómo empezar a comer bien este verano, lo que no debemos hacer y lo que hay que hacer, ya lo saben, es sencillito y a disfrutar también de esa buena alimentación. Victoria Góngora, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hacer nosotros ahora una pequeñita pausa y como siempre no tardamos nada, que volvemos enseguida. Aquí en Viva la Gente, hasta ahora.